hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al Buenas cohete. tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto de La Vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 13 de noviembre, damos comienzo al programa 285 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todas, todos y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 285, que corresponde al sábado 13 de noviembre, en las vísperas de la consulta electoral en la Argentina. Como es de costumbre, el programa lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque arranca la columna de política internacional de Hernán Pereira y le sigue el informe europeo de Marcela Camerano, esta vez que se refiere al siguiente título: Polonia y Bielorrusia maltratan a los inmigrantes. A continuación, la columna de Noticias de la Patria Grande, que trae Marina Martínez, y cerrando el bloque, el humor musical de RS Positivo con su tema Yo Decido. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y arrancamos el segundo bloque con Miguel Ángel Ducho, que trae la poesía, en este caso La Generación del 40, el entrerriano Alfonso Solá González. Le sigue la columna de cine de Rubén Cusati con el filme coreano La Doncella, y cerrando el bloque la columna de Edgardo Margiota, Aquí Folklore, que trae a Jorge Cafruni. Finalizando el programa con las novedades y propuestas de la agenda cultural. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si comienzas con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre, para Obligados a Volver, mi nombre es Hernán Pereira. Una semana que ha estado caracterizada por el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus en Europa
y el repunte de una serie de elementos preocupantes que tienen que ver con la economía afectada precisamente por la pandemia y la generación de una serie de problemas que seguramente van a repercutir y muy duramente en los próximos meses. En primer lugar, hay que destacar que en Alemania se ha dado el caso de el mayor crecimiento de casos de coronavirus, con 50.000 casos denunciados en un día. Esto es realmente una cifra escalofriante. Significa que en este momento Alemania tiene 250 casos por cada 100.000 habitantes, que es mucho mayor que el número de Francia, que está en 94, o Italia en 73, y uno de los más altos niveles de contagios del mundo. Todo esto va a afectar sin duda la economía alemana. Ya los pronósticos de crecimiento, que eran mayores al 3%, están en el orden del 2,5% para este año, y hay muchos interrogantes sobre lo que puede pasar el año que viene, porque el problema está en que hay que volver al aislamiento, hay que volver al cierre de muchas industrias, hay que volver al distanciamiento entre personas para evitar la propagación de los casos. Todo esto va a afectar y afecta sin lugar a dudas la economía. Es crucial el caso, por ejemplo, del Reino Unido, donde está en una situación de aislamiento por el incremento de casos y por sobre todo la aparición de la variante Delta y de otra variante más cuyo nombre todavía no está definido, que han llevado a que más de 40 países en el mundo suspendan los vuelos y la posibilidad del ingreso de ciudadanos del Reino Unido a sus países por el problema de la pandemia. Esto, sumado a las consecuencias del Brexit, de la salida del Reino Unido del mercado común europeo o de la Comunidad Económica Europea, ha llevado a el virtual aislamiento del Reino Unido, del resto de Europa y de muchísimos países del mundo, incluido algunos latinoamericanos, como el caso de Colombia, que ha suspendido los vuelos que vinculaban a Bogotá con Londres. Hay que destacar que en el caso de Alemania, por ejemplo, tiene mucho que ver el crecimiento de la pandemia con los movimientos antivacunas. El 67% de la población alemana tiene 2 dosis aplicadas, pero es bastante bajo en relación al resto de los países europeos. Hay que considerar, Portugal tiene el 88%, España 80%, Irlanda 75%, Bélgica 74%, Italia 72%, Francia anda también en el orden del 80%, y el 67% de Alemania aparece como bastante pobre. Hay en Sajonia, en Leipzig, el informe señala que de 19 personas internadas en terapia intensiva, 14 no estaban vacunadas. Y así se repiten estas cifras en la mayoría de las ciudades alemanas. Pero no solamente en Europa hay un recrudecimiento de la pandemia, también en China se está verificando. En la provincia de Hubei hay 15.000 casos en un día, 10 veces más que el día anterior. Incluso hubo remoción de funcionarios porque se ha considerado que fueron negligentes en el tratamiento de la pandemia, y se ha impuesto un riguroso aislamiento a la población. Esto también va a provocar disminución de producción en China, que ya está afectada por una crisis energética muy grande, vinculada con el tema del carbón. China depende en un 50% de la producción de su energía del abastecimiento de carbón, y está teniendo serios problemas por cuestiones vinculadas con el cambio climático y vinculadas con la producción de carbón dentro del propio país. Lo mismo está ocurriendo con India. Todo esto afecta el abastecimiento de algunos productos donde India y China se habían convertido en
los principales abastecedores mundiales, como el caso de los microcomponentes de computación, que están dificultando la fabricación de productos electrónicos, teléfonos, consolas de juego, computadoras, y que afectan seriamente a la industria automotriz en todo el mundo, con incrementos de precios, problemas en el abastecimiento, y todo esto también lo está sufriendo Estados Unidos con problemas de abastecimiento de todos estos elementos y aparte, por ejemplo, cosas insólitas como papel higiénico. Hay crisis de abastecimiento de papel higiénico en la primera potencia mundial. Hay en todo esto un trasfondo que destacar, que es que Argentina es uno de los pocos países que va a presentar un alto nivel de crecimiento en su Producto Bruto este año. Argentina va a estar en el orden arriba del 6% y muchos aventuran que puede llegar al 8%, por ejemplo, al 8%. Como un caso realmente para destacar. En cuanto a la política latinoamericana, figura a la cabeza de todo la elección de Nicaragua y las repercusiones que ha tenido, la condena de Estados Unidos, y se han sumado algunos otros países, lamentablemente se ha sumado la Argentina, criticando la detención de de opositores por parte del gobierno de Ortega en los días previos a las elecciones, cuando Argentina tiene presos políticos. El caso de Milagro Sala es realmente señero, y salir a criticar a otros países por lo que vos no podés resolver dentro de tu propio país, por lo menos parece una incoherencia, para no entrar en críticas más severas. El caso de Nicaragua va a ser tratado en la Asamblea Anual de la OEA, que se va a realizar en forma virtual entre esta semana y la próxima, con Guatemala como anfitrión. Para aplicarle sanciones directas a Nicaragua se necesitaría el voto de los 2/3 de los Estados miembros de la OEA. Cuba, Venezuela y Bolivia han apoyado la elección de Nicaragua, y hay otros países, como el caso de México, que no se han pronunciado. Cosas insólitas. Perú ha condenado y muy duramente a Nicaragua y ha criticado todo el proceso electoral. Realmente esto parece aquello de cosas vereda y Sancho, ¿no? Un gobierno de izquierda que condena a otro gobierno de izquierda. Bueno, hay que ver acá quién es quién y qué es lo que está pasando en cada país, ¿no? Para destacar, en las encuestas más recientes de opinión, en Brasil dan que la diferencia de Lula con los candidatos oficialistas y con el caso de Bolsonaro y del ex ministro de Justicia, Moro, que fue el juez que condenó a Lula, es cada vez mayor. Lula ganaría probablemente en primera vuelta, pero si hay balotaje, definitivamente lo va a ganar sí o sí. Hay que ver si lo dejan participar y llegar, pero hasta ahora las encuestas lo señalan como claro ganador de las elecciones que se van a realizar en la segunda mitad del 2022. En Chile, entre tanto, las elecciones la primera vuelta se va a realizar este mes, y hay una muy mala noticia, que es el crecimiento del ultraderechista Katz. Katz, según algunas encuestas, está primero en la preferencia de los electores chilenos. Es una elección muy particular porque el voto no es obligatorio y hay que inscribirse previamente. Se calcula que va a votar alrededor del 50% de los chilenos que podrían hacerlo. Esto, bueno, de algún modo puede desvirtuar apoyos mayoritarios, y todo indica que va a haber balotaje. Lo más probable entre el candidato progresista Boric y Katz. Y bueno, allí habrá que ver qué pasa. Katz es claramente ultraderechista, claramente fascista.
Hola a todos y todas, les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza, para el programa Obligados a Volver. Conflictos en las fronteras entre Polonia y Bielorrusia por los inmigrantes kurdos y del Medio Oriente que quieren seguir avanzando y los poloneses le impiden el paso con la excusa de que están protegiendo la comunidad europea y la OTAN de los inmigrantes para que no la desestabilicen. En este sentido, están acusando de que el presidente Lukashenko de Bielorrusia está dando órdenes de avanzar a los inmigrantes, apoyado por el presidente ruso Putin, donde esto se ha negado. No es así. Recordemos que el presidente de Bielorrusia ha sido sancionado el año pasado en las elecciones por la Comunidad Europea por no cumplir ciertos requisitos que la Comunidad Europea ha dicho. Bueno, el Parlamento europeo en Bruselas el presidente del Parlamento va a viajar también a Varsovia para ver en qué situación está todo esto, este caos que supuestamente provocan los inmigrantes. En todo este caos hay un vaivén de tirarse las excusas, las responsabilidades entre unos y otros. Mientras tanto, todos los inmigrantes han avanzado por Ucrania, llegando a la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Por otro lado, Lituania también ha advertido que no van a dejar pasar a los inmigrantes, poniendo en salvar el país por si, debido a que no tienen el paso hacia Polonia, los inmigrantes quisieran pasar por Lituania. Ya se ha votado en el país lituanense que no los van a dejar pasar. Todo esto lleva a un conflicto enorme en donde hay entre 3.000 y 4.000 personas, entre ellos kurdos y del Medio Oriente, que están avanzando y piden un asilo político, donde ningún país se los está dando. Son personas, son seres humanos que están transitando hace días en lugares fríos, a bajas temperaturas, donde las condiciones físicas y psíquicas están degradándose día a día. Esta gente está en tiendas, en carpas o en el suelo mismo, en un lugar donde en este momento hace muchísimo frío. También se está teniendo en cuenta que las personas que están ahí, hay muchas mujeres embarazadas y niños y niñas de muy baja edad. Francia y Alemania se pronunciaron a favor de la Comunidad Europea para aplicar nuevas sanciones a Lukashenko. Esto es demasiado, porque en este momento nadie está pensando en los pobres inmigrantes que están transitando estos países buscando un lugar de protección en condiciones extremas con las temperaturas negativas que en este momento está haciendo en Europa. En este momento ha pasado a que si le aplican nuevas sanciones al presidente de Bielorrusia, Lukashenko, él se pronunció que puede dejar sin gas a toda la Comunidad Europea, ya que él abastece a la Unión Europea a través del gasoducto
que surte combustible desde Yamal en el Ártico, si Bruselas amplía las sanciones contra el país. Están calentando a toda Europa con este gas y todavía están amenazando con cerrar las fronteras y más sanciones. Hay que pensárselo muy bien. Entre tanto, en el litigio de las fronteras, hay obviamente muchas tropas de militares donde ha llevado a confrontaciones. La conclusión que yo tiro de todo esto es que son problemas políticos como siempre, pero nadie piensa en los más débiles y en los más necesitados, en pedir un asilo político, que en este momento son esos pobres inmigrantes. Les informó Marcela para la radio, para el programa de radio Obligados a Volver. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Soy Marina Martínez y en esta columna que llamamos Noticias de la Patria Grande, hoy les quiero transmitir algunas de las noticias, de las novedades de lo que viene sucediendo en nuestra América en estos días. La primera noticia ineludible es que el pasado domingo, 7 de noviembre, se realizaron en Nicaragua las elecciones generales. Los primeros resultados dieron una amplia y contundente victoria del actual presidente, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta, su esposa, Rosario Murillo. Estas elecciones se efectuaron en un clima de críticas al gobierno de Ortega por el encarcelamiento de opositores y la acusación de que los comicios eran una farsa, por no haberles permitido competir y por pretender, según sus detractores, perpetuarse en el poder al ser reelegido, ya que Ortega gobierna Nicaragua desde 2007. Desde Estados Unidos ya se habían anunciado posibles sanciones económicas si ganaba nuevamente el actual presidente, manifestando de este modo nuevamente su política injerencista en los asuntos internos de los países que no adoptan las políticas que ellos pretenden imponer. Que Estados Unidos condene la supuesta violación a los derechos humanos en Nicaragua es casi una cantinela que venimos escuchando desde el imperialismo hace años acerca de tantos países. Sin embargo, ellos mismos, Estados Unidos, no tendrían una gran autoridad para hablar de derechos humanos, ya que no es un país que se caracterice precisamente por respetarlos. De la mano de la Casa Blanca, o mejor dicho, obedeciendo a sus órdenes, rápidamente se hizo oír la voz de Almagro a cargo de la OEA, desconociendo la victoria electoral de Daniel Ortega, a lo cual se plegaron otros países, por supuesto socios de Estados Unidos, en su posición imperialista e injerencista. La postura de nuestro país sobre Nicaragua y sobre las elecciones la podemos deducir de las expresiones de nuestra Cancillería respecto de lo sucedido en las elecciones que dieron como ganador a Ortega. Una de ellas dice que el gobierno argentino reiteró su preocupación ante la detención de dirigentes opositores y la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población. Pero también nuestra Cancillería se expresó de esta manera:
Ahora de haber finalizado el acto eleccionario, mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas de otras naciones. Estableció esto en su párrafo central la declaración de la Cancillería que encabeza Santiago Cafiero. Estas declaraciones de nuestro país fueron cuestionadas, por ejemplo, por la ONG Human Rights Watch, considerándolas contradictorias. Parece que se esperaba que Alberto Fernández se sumara a la lista de países que deciden desconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua. Tal vez, me pregunto yo, ¿sería parte de una exigencia imperialista, teniendo en cuenta la situación de Argentina respecto de la deuda con el FMI? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo creo que la OEA demostró claramente en 2019, apoyando y favoreciendo el golpe de Estado en Bolivia, cuáles son sus verdaderos intereses cuando cuestiona la legitimidad de los actos eleccionarios. Por otro lado, en las elecciones nicaragüenses estuvieron presentes observadores de numerosos países, inclusive de Estados Unidos. Y todas, observadores y observadoras, corroboraron que no existió ninguna situación que pudiera dar cuenta de un fraude en los comicios. Estos acompañantes, porque allá en Nicaragua les llaman acompañantes, no observadores, emitieron un informe en el que califican al sistema electoral de Nicaragua como eficiente y transparente, desmintiendo explícitamente las acusaciones de la Casa Blanca y afirmando que se ha realizado una campaña de desprestigio contra el país centroamericano. Pasamos ahora a hablar de la situación de Chile. Chile también está cerca de realizar sus elecciones generales y la situación de Piñera está muy compleja. En octubre pasado, dado a la situación de la zona sur, en la cual los mapuches, las comunidades mapuches están reclamando sobre los territorios que les corresponden, Piñera, les sonará conocido, porque ya lo hemos escuchado durante el gobierno macrista de boca de Patricia Bullrich, por ejemplo, los tilda de terroristas, conflictivos, un poco más que guerrilleros, y declaró lo que se llama el estado de excepción, que implica la militarización de la zona, ¿sí? Con lo cual, obviamente, los enfrentamientos, que en realidad son abusos hacia las comunidades originarias, se autorizaron, ¿no? Desde el gobierno de Piñera, que hace unos días vuelve a extender este estado de excepción. La situación de Piñera, como les dije, está comprometida. Desde que se descubrió la intervención de este presidente chileno en los Pandora Papers, la Cámara Baja de Chile empezó a tratar su acusación para destituirlo. Y este martes pasado, 9 de noviembre, esta Cámara Baja de Chile aprobó la acusación constitucional contra Sebastián Piñera por las supuestas irregularidades en la venta en las Islas Vírgenes británicas de un polémico proyecto minero llamado Dominga.
Tras casi 22 horas de intenso debate, 78 diputados, justo lo necesario para sacar adelante la propuesta de destitución, votaron a favor de abrirle un proceso. Ahora se va a remitir esta acusación al Senado. Allí será necesario que al menos 29 de los 43 senadores apoyen la moción para que se inicie un juicio político contra Piñera. Se trata de la primera vez que la Cámara Baja chilena aprueba una acusación constitucional en contra de un mandatario en ejercicio. También la Fiscalía de Chile abrió una investigación contra el presidente Piñera por este proyecto minero llamado Dominga. Por otro lado, en Cuba, desde los Estados Unidos, se está promoviendo y apoyando y aportando recursos para un nuevo intento similar al que sucedió el 11 de julio de desestabilización del gobierno de Cuba. Obviamente, el objetivo no solo es desestabilizar, sino derrocar, destituir, eliminar el sistema socialista cubano. Con logística y dinero aportados, por supuesto, por Estados Unidos, ¿no? Se están organizando actos para agitar movilizaciones y el gobierno cubano ya los declaró ilegales. Este 15N se movilizarán los que pretenden hacer caer el sistema socialista revolucionario cubano. Desde el exterior, con sede en Miami, tienen previstos casi 50 actos en unos 23 países. Apenas representan el 12% de los 195 estados que integran las Naciones Unidas. Esto tiene origen nuevamente en la política injerencista del imperialismo norteamericano. Sobre todo los países que osan rebelarse a ser sometidos a sus designios de hambre, dependencia y pérdida de soberanía. En esta ofensiva que se acrecienta, la Casa Blanca aporta la estrategia de la agitación y los recursos materiales necesarios. En la base de Fort Bragg, Carolina del Norte, un cuartel que debe su nombre a un militar esclavista, funciona el Centro de Guerra Especial John Kennedy, que ideó el manual del buen desestabilizador para gobiernos que no se disciplinan a la Casa Blanca. El de La Habana es el primero de la lista. Imagínense ustedes cuáles le sigan, ¿no? Bajo la consigna Patria y Vida, Viva Cuba Libre, grupos contrarrevolucionarios renuevan la apuesta a la desestabilización. Están envalentonados por la persistencia y recrudecimiento del bloqueo y la continuidad de una misma política que no varió de Donald Trump a Joe Biden. Entre las medidas más difundidas que dañan al pueblo cubano, sobre todo por el contexto de pandemia, se cuentan la limitación del envío de remesas a $1.000 por trimestre, las trabas insalvables para importar insumos médicos vitales en el combate contra la COVID-19 y la decisión de permitir demandas contra la isla en la justicia estadounidense. El gobierno de Miguel Díaz-Canel señaló que la sincronización de las marchas dentro y fuera de Cuba buscan promover un cambio de su sistema político. El 15 de noviembre coincide con la decisión de La Habana
de abrir sus fronteras al turismo de manera escalonada y ordenada. También con la apertura de escuelas en la isla. No es azarosa la elección de ese día para la oposición empujada por Estados Unidos. Para el gobierno cubano, que ya declaró que la convocatoria es ilegal, se expresaron diciendo que ante el desafío de los promotores de la provocación, en su pretensión de hacer caso omiso a la negativa de las autoridades, el 21 de octubre la Fiscalía General de la República inició un proceso de apercibimiento a estos ciudadanos, manifestándoles que de incumplir la decisión incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente. Ya veremos la semana que viene qué es lo que sucede con este 15N y con los demás países de nuestra querida patria grande. Les mando un abrazo, síganse cuidando, hasta la próxima. Los esperamos. Las esperamos y les esperamos. Laburantes con derechos o esclavos del mercado, yo decido. Control de precios o control de cerebros, yo decido, yo decido. Laborante o costo laboral, yo decido. La patria es el otro o la patria es del otro, yo decido. Conectar igualdad o los pobres no van a la facultad, yo decido. Ley de góndolas o ley de la selva, yo decido. ¿Vos decidís? Cuenta DNI o cuentas en Panamá, yo decido. ¿Vos decidís? Yo decido. Reforma judicial o Pepín Simón, yo decido. ¿Vos decidís? Sí, yo decido. Las Malvinas son argentinas, las Falklands son de Pfizer, yo decido, yo decido. Procrear, progresar, conectar o derrapar, endeudar y fugar, yo decido. Jóvenes capacitándose o jóvenes haciendo hamburguesas por 4.500 pesos por mes, yo decido. Los esperamos. Las esperamos y les esperamos. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, está desaparecido. Y hasta hoy no sabemos qué le sucedió. Por eso seguiremos insistiendo, preguntando hasta que se esclarezca su paradero, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer
todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.